Asoma Visión, Motivación y Desarrollo, MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan. Con el tema El canon del Nuevo Testamento, parte 1. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Muchas gracias por su amable sintonía. Estamos muy contentos, muy complacidos de que usted nos siga programa tras programa con estas respuestas a preguntas que realmente son difíciles. Yatensi, bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy bien, Gabriel. Un gusto otra vez estar con usted y siempre desentrañando las profundidades bíblicas o históricas. Correcto. Recordando a nuestra teleaudiencia que nuestra intención es nada más que enseñar, edificar y fomentar el estudio, pero también muy ligado con la pastoral, ¿verdad, Yatensi? Sí, Gabriel, mire, yo creo que la academia debe estar al servicio de la pastoral. Así es. Nunca la academia debe ser pura, divorciada de la pastoral porque sería irrelevante. Así es. Bueno, y así como dice el pastor Yatensi, nuestro pastor y también conferencista, nuestra intención es entonces nexar la pastoral con la academia. En las últimas semanas hemos sido bombardeados con varias preguntas al correo yatebonilla, motivación y desarrollo, ¿verdad?, .com. Pero hoy en particular estaremos respondiendo a una que yo sé que a mi amigo le gusta mucho, a Yatensi. Tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento. Tenemos que recordar a las personas que nos están siguiendo de que ya en programas anteriores, Yatensi, ¿verdad?, ya hablamos acerca del canon del Antiguo Testamento, ¿es correcto? Sí, ya hablamos. Así que ahora corresponde hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. La pregunta en sí de la persona que nos envió es, ¿qué es esto del canon del Nuevo Testamento? ¿Por dónde comenzamos, Yatensi? Gabriel, antes de iniciar con el tema, voy a hacer dos aclaraciones. Son preguntas que la gente hicieron al correo. Ajá. Mire, son siempre preguntas de ustedes y nosotros simplemente contestamos lo que ustedes preguntan. Y un segundo gran aviso, Gabriel, ya está el tercer tomo de respuestas a preguntas que incomodan sobre la formación del Antiguo Testamento y contenido del Antiguo Testamento en la librería Asoma, tanto Guayaquil como Quito. Qué bueno. Ya pueden acercarse a las librerías Asoma y adquirir el tercer tomo. O sea, cuando hablamos del tercer tomo nos referimos al libro en sí. El libro en sí, ya Perfecto. no tanto en CD, sino el libro. Qué bueno, porque fíjate, Yatensi, que la gente estaba pidiendo este libro y seguramente a ti, también a mí en la calle nos abordaban o en las iglesias para pedir ese, ¿cuándo salía el tercer tomo? Ya, pero el libro, no tanto el CD. Qué interesante, qué bueno, te felicito, Yatensi, y a todo el equipo de producción de Motivación y Desarrollo que hacen posible esto junto con Asoma, ¿verdad? Ahora sí vamos al tema del canon del Nuevo Testamento. Primero, cuando hablamos de canon, ¿qué mismo es la palabra canon, Yatensi? Mire, canon es una palabra griega que viene de cané, que significa regla, medida o caña para medir. Y es una, inclusive también viene de las antiguas voces semíticas del hebreo, del acadio, con canón, también cané, que significa exactamente lo mismo. Es algo para medir. Correcto. ¿Este término canon o cané era utilizado en las esferas griegas o era utilizado en las esferas religiosas o filosóficas? ¿Dónde se utilizaba esto, Yatensi? Se utilizaba el término en todas las esferas, tanto políticas, judiciales, religiosas, y en todo el Medio Oriente, tanto cercano como próximo Medio Oriente, y también en Occidente se usó el término. Ahora, ¿qué significaba? En el término se usaba en las antiguas cortes orientales para indicar una ley, o sea que canon, cané significa una medida legislativa, se usaba en concepto de derecho para significar una regla que tenían que observar para no estar al margen de la ley. O sea, era como sinónimo de una ley, de una legislación. ¿Este cané, Yatensi, no se podía utilizar en la conducta, en la parte moral? También, sí. En el antiguo derecho penal de los persas, de la Mesopotamia, inclusive de la cultura hebrea, era como una medida que tenían que ajustarse para no estar fuera de la norma ética. O sea, era como una norma ética moral y también era penalizada los que estaban fuera del cané, de la medida, del canon. Correcto. Pero me parece que estamos llegando a algo muy claro respecto a la definición o a la etimología de la palabra canon, ¿no? Cané. Pero ¿cómo nexamos esto con canon del Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro, Yatensi?
Bueno, ya cuando aplicamos el término cané o canon al Nuevo Testamento, quiere decir los libros que están dentro de la medida inspiracional. Ajá. Los libros que Otra se vez. ajustan a la revelación. Los libros que están en la medida de los libros inspirados. Los que se ajustan a la palabra inspirada de Dios. Eso es el canon del Nuevo Testamento. ¿Quién fue el primer teólogo o padre de la iglesia que utiliza el término canon para atribuirlo a los libros inspirados? Mire, Gabriel, y usted también es un gran historiador y enseña historia, el tema del canon fue un proceso largo, Y tedioso. tedioso, complejo, hasta con tendencia política. Ahora, cuando se escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, no quiere decir que apenas que se escribió un libro ya estaba canonizado. Eso es importante señalar para los amigos que nos están viendo, ¿no? Porque a veces pareciera de que uno lee los libros del NT, del Nuevo Testamento, y que inmediatamente fueron escritos por Marcos, por Mateo o por el apóstol Pablo u otros, de una vez circularon por las iglesias y fueron aceptados de buenas a primeras, pero al parecer no fue así, ¿verdad? No. Fue un proceso que también se sumaron circunstancias históricas. Las circunstancias históricas ayudaron a canonizar los 27 libros. Ahora, cuando se empezó a ver a los libros como inspirados, Primero, Yatensi, libro inspirado. ¿Qué es esto de inspirado? Expliquemos a la audiencia. bueno, inspiró significa que el mismo Dios intervino en el contenido del libro. O sea, que lleva el sello divino de la revelación. Los 27 libros entonces del NT o del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Sí. Siga, Yatensi. Ahora, Gabriel, mire, voy a decir algo increíble, pero es algo que está de acuerdo a la verdad. Cuando Pablo escribió las cartas, él se murió sin saber que sus cartas iban a ser consideradas dentro del canon del Testamento y cartas inspiradas. Bueno, el apóstol Pablo murió, ¿verdad?, en el 68 o 69 después de Cristo. ¿Sí? Pero ya el canon me parece como tal, los 27 libros inspirados, es recién en el siglo IV, siglo V, me parece, ¿De ¿no? acuerdo? Ahora, ¿cuál fue el proceso histórico que se usó o que contribuyó a la canonización de los 27 libros del Nuevo Testamento? Primero, se hablan de evidencias externas. Eso es importante que la gente que nos está escuchando pueda anotar o estar muy atento, ¿no? Lo que tú vas a mencionar es cuáles son las características para que un libro sea considerado Sí. inspirado o canónico. Sí. Primero, Bueno, evidencias. hablemos de 4 grandes características o 4 grandes circunstancias que contribuyeron a la canonización de los 27 libros. Primera circunstancias o característica que contribuyó, una evidencia externa de inspirado, que haya sido citado por los grandes doctores de la Iglesia a través de la historia. O sea, que haya tenido un uso académico y reconocido por los famosos padres de la Iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia, Gabriel? Los discípulos de los apóstoles. Así es. Fue la segunda generación de cristianos después de los apóstoles, porque los apóstoles o discípulos fueron la primera generación. Así es. Pero los discípulos discipularon a otros, y este grupo de discípulos de los discípulos, la historia le da un nombre protagónico, se les conoce como en el nombre de santos padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Ahora, Gabriel, los santos padres de la iglesia escribieron un grupo de libros muy respetados, muy comentados, con gran autoridad. Estos libros de ellos, de los discípulos, se les llaman los escritos de los padres apostólicos. ¿Estos libros no fueron canonizados? No, porque no fueron escritos por los apóstoles o por los discípulos de primer orden. Ahora, estos libros de los santos padres citan a las escrituras como inspiradas. Eso le dio un gran peso a los concilios para considerar estos libros como inspirados. Mencionemos uno de ellos, la Didache. Ajá. Bueno, son 8 libros de los santos padres, o libros apostólicos. Son 8 libros. De los 8 hay 5 libros que citan al Nuevo Testamento como libros inspirados. Empecemos con el primero, la Didache. Ajá.
Usted como maestro de historia sabe, Gabriel, que la Didache o Didache se escribió hacia el año 70, 80, 90 después de Cristo. O sea, justo en el primer siglo de la fundación de la iglesia cristiana. Ajá. Ahora, la Didache, muchos dicen que contiene escritos de los mismos apóstoles. También los llaman el Código de los Apóstoles o el documento apostólico. Bueno, tiene muchos nombres. La famosa Didache, que significa en griego enseñanza. Es importante recordar a los amigos, porque esto ya lo enseñamos en programas anteriores, que la Didache era utilizado como una especie de manual. Sí, señor. Manual para los recién convertidos. Eran enseñanzas quizás no tan profundas en teología, pero sí enseñanzas prácticas. Sí, señor. Siga, pastor. Y este documento, Gabriel, cita al Evangelio de Mateo como evangelio inspirado. Esto es increíble. Este gran documento histórico, posiblemente muchos dicen que fue escrito por los apóstoles, o si no fue escrito por ellos, contiene la enseñanza de los apóstoles, ya cita el Evangelio de Mateo como un evangelio inspirado. Segundo libro de los padres apostólicos o santos padres, que son los discípulos de los discípulos. Segundo, la epístola de San Clemente romano o la carta de Clemente de Roma. No confundamos a Clemente, que hay dos Clementes, el Clemente alejandrino de Alejandría y el Clemente de Roma. Ajá. Sobre este hombre hay mucha mitología. La historia católica romana considera a Clemente como el sucesor de Pedro en el papado. Así es. O sea, para decir que Clemente fue una figura protagónica en la iglesia cristiana de Occidente y escribió un libro, una carta que se llama la Carta de Clemente. Esa carta clementina, Gabriel, contiene el concepto de inspiración aplicado a los 4 evangelios más el evangelio de Juan. O sea que los evangelios sinópticos más Juan, ya la carta de Clemente los consideraba libros inspirados y revelados. ¿Nos puedes recordar esta carta a Roma de Clemente, en qué año se escribió, en qué siglo aproximadamente? Se escribió en el siglo I, a fines del siglo I, después de Cristo. Posiblemente después que se haya formado el código o el documento de la Didache. Correcto. Tercer documento de los santos padres que argumentan que el Nuevo Testamento es inspirado. Hablamos el famoso libro del pastor de Hermas. Ajá, el pastor de Hermas. Muy famoso. El pastor de Hermas también fue famoso por el concepto de milenio. Ahora, el pastor de Hermas considera que las cartas paulinas son inspiradas. O sea, le da aval inspiracional, revelacional a las cartas paulinas. Y el pastor de Hermas se ubica más o menos un documento escrito posiblemente hacia el siglo II después de Cristo. Pero este pastor de Hermas o este libro de pastor de Hermas avala todas las cartas de Pablo. Todas. O sea, las 13 cartas paulinas. Inclusive Gabriel, él considera la carta a los hebreos como una carta paulina. Ajá. Ahora la erudición actual ya no considera la carta a los hebreos como carta paulina. Ajá, así. Entonces, ese es y uno de los argumentos que se usó por muchos siglos, un argumento para fundamentar la autoría de Pablo sobre la carta a los hebreos, fue citando al pastor de Hermas. Así es. Cuarto documento de los santos padres, que es muy importante, la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé, escrita posiblemente hacia alrededor del siglo II después de Cristo, donde argumenta que las cartas paulinas con los evangelios son libros inspirados y revelados directamente por Dios. Entonces ya con Didache, con Clemente, con Hermas y con Bernabé están hablando los 4 evangelios más todas las cartas de Pablo, pero faltan las otras, las cartas petrinas de Pedro, las cartas de Santiago, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esas? Mire, aquí entra el quinto documento, la quinta obra de los santos padres. Ay, Gabriel, y usted creo que conoce muy bien este documento que voy a citar. Nos faltan las 7 cartas, 7 cartas, claro, de Ignacio de Antioquía, escritas desde Esmirna y desde Troas, escritas más o menos alrededor del año 113 después de Cristo, cuando Ignacio iba camino al martirio. Así es. Y porque Trajano, emperador de aquel entonces, quiso adornar las fiestas romanas sacrificando y torturando a los mejores
cristianos prominentes de Asia Menor. Y él mismo seleccionó a Ignacio para que muriera en el circo romano como mártir. Correcto. Y lo mandó a traer. Y cuando estaba camino al martirio, Ignacio nos regaló 7 preciosas cartas. ¿Y estas cartas qué libros avalan del Nuevo Testamento? Las cartas pastorales. Pastorales, ajá. La primera carta de Pedro y las 2 primeras de Juan. Ajá. Más las cartas paulinas. Perfecto. Ignacio considera estas cartas como inspiradas. Ahora, la opinión del cuenta Pero mucho. nos falta un libro importante acá, el Apocalipsis. Ay, este libro dio mucho problema para la canonización, que ya vamos a hablar tranquilamente cuáles fueron los problemas que suscitó el libro de Apocalipsis. Capítulo 20, en los primeros versículos donde se habla sobre el milenio. Entonces, la iglesia de aquel entonces estaban luchando contra las sectas que hablaban del milenio. Y la iglesia primitiva nunca aceptó el milenio como una doctrina. Vieron al milenio como una apostasía inclusive, como una herejía. Entonces, Apocalipsis hablaba del milenio, y el hecho de hablar del milenio contradecía la sana doctrina que profesaban en aquel entonces. Y también otros puntos que no les gustaba de Apocalipsis. Habían otros puntos que nunca les cuadró de Apocalipsis, y lo descartaron como libros inspirados. Entonces estamos hablando, nuestros amigos televidentes, del concilio de Hipona, ¿verdad? Esto es en el norte de África en el siglo IV. 25 libros fueron aceptados como canónicos. Sí. ¿Qué pasó con estos dos? ¿Hay un segundo concilio donde son integrados? Ahora, antes de contestar a su muy buena pregunta, en un próximo concilio que ya son incluidos, permítame decirle algo, Gabriel, muy importante. Unos libros pasaron con las justas, porque uno del sistema para considerar un libro inspirado, primero habían el sínodo, abrían el debate, comenzaron a estudiar libro por libro, y empezaban como se llama ahorita, las impugnaciones. Un obispo impugnaba que este libro no debía estar en el canon, otro decía que sí. Bueno, y al último había votación, la votación. O sea que si ganaba, o sea, si tenía una aceptación más del 70%, era considerado como inspirado. Pero hubieron libros que ganaron con la mínima votación, como la Carta de los Hebreos, como la segunda y tercera de Juan, como la segunda de Pedro, como el libro de Judas. ¿Por qué la carta de Judas ganó con las justas y parece que no iba a calificar como libro inspirado? ¿Sabe por qué? Porque la carta de Judas, argumentaban los padres conciliares, cita un libro apócrifo. ¿Cuál, Yatensi? El libro de Enoc. La carta de Judas cita a Enoc. Y al citar a Enoc es como darle categoría inspiracional. Por eso no querían incluir a Judas como libro inspirado. Ahora, la carta de los Hebreos. ¿Por qué los Hebreos? Porque los Hebreos fue escrito por un sacerdote judío, posiblemente, o tiene mucho contenido judío. Por eso no lo querían considerar como inspirado. Hasta que por fin dijeron, no, fue escrito por Pablo. Y porque le consideraron autoría paulina, por eso lo aceptaron como libro inspirado. Ahora, bueno, y ya dije que Apocalipsis fue sobre el tema del milenio. Ahora, hubo un segundo concilio, porque los obispos de Occidente sí querían incluirlo en el canon Apocalipsis de Santiago. Los obispos de Oriente no. Y se produce un segundo concilio para tratar el tema del canon, que se llamó el Tercer Concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, a finales del siglo IV. En este concilio, y Cartago justamente quedaba en África. Así es. Al norte de África. En el concilio de Cartago decidieron incluir Apocalipsis y Santiago. Es lo que se llama libros deuterocanónicos, que están en un segundo canon. Deutero es segundo, o también repetición. Correcto. Segundo canon. Ay, mire, Apocalipsis ganó por un voto de lo permitido. Interesante. Ganó por un voto. Pero fue incluido, gracias a Dios. Es un libro lindo, de esperanza. ¿Quiere decir entonces que en el 397 se cerró el canon o hay un tercer concilio? No. Se puede decir que en el 397 se cerró el canon en cuanto a los 27 libros inspirados. Ya.
ay, mire, yo estoy muy contento que Apocalipsis haya sido incluido en el canon, porque es un libro extremadamente revelacional, inspirado. Es un libro de consolación para una iglesia que estaba siendo perseguida y que habla sobre los eventos futuros. Qué lindo libro, que vamos a, en un, ya hay la autorización para que en un futuro hablemos una serie de programas que va a venir, va a haber una serie de programas sobre Apocalipsis. Eso ya vamos anunciando. Ahora bien, resulta que los obispos que tenían doctrinas de Arrio no quedaron conformes que se hubiera incluido Apocalipsis y Santiago. No quedaron conformes. Empezaron a debatir sobre el criterio que usaron los padres del concilio de Cartago, el tercer concilio de Cartago, de haber aceptado o no equilibrio y haber rechazado otros libros. Entonces pidieron otro concilio, me imagino. Ahora, hay un problema acá muy técnico, Gabriel, que no solamente aceptaron los 27 libros del Nuevo Testamento, también aceptaron los libros del Antiguo Testamento. En el 397. ¿Sí? No sabían si aceptar el concilio de Yania del Antiguo Testamento o el concilio alejandrino del Antiguo Testamento. Porque el concilio de Yania solamente aceptaban los famosos 39 libros del Antiguo Testamento, y el concilio alejandrino aceptaban los 39 más los libros apócrifos como Macabeo, Sabiduría, Judith, etc. Tobías. Entonces, el concilio tercero de Cartago aceptaron el concilio alejandrino del Antiguo Testamento, o sea que incluía los 39 libros más los otros 7 libros que los consideraban como libros apócrifos. Tremendo, ¿eh? Y esto despertó una polémica entre Oriente y Occidente. Me imagino. Y más también el tema de Apocalipsis, que tuvieron que convocar otro concilio, el cuarto concilio de Cartago. Se llama Cuarto Concilio de Cartago, celebrado en el año 419 después de Cristo. En el Cuarto Concilio de Cartago se aceptó lo decidido, se ratificó lo pactado en el Tercer Concilio de Cartago. Aceptar el Antiguo Testamento, tanto los libros, los primeros libros de Yania, aceptados por el Concilio de Yania, y también aceptar los libros aceptados por los judíos de habla griega en Alejandría, o sea, como Tobías, Macabeo, etcétera, etcétera. Ratificaron. Pero también siguieron existiendo guerras entre ellos. Hubo inconformidad, inclusive algunos obispos de Occidente y de Oriente decían que ellos no aceptaban Apocalipsis, ni Santiago, ni Hebreos, y que tampoco aceptaban el libro de Sabiduría, ni el libro de Tobías, etcétera, etcétera, hasta que se produjo un concilio muy definitivo. Debe ser el cuarto concilio. Sí, el cuarto concilio de Toledo, ya en España, se celebró en España, el cuarto concilio de Toledo, presidido por un gran doctor de la iglesia, Isidoro de Sevilla. ¿En qué año fue esto, Yatensi? 633 después de Cristo. Y este concilio fue mucho más radical, Gabriel. Anatemizó, bajo la amenaza de excomunión, todo aquel que no aceptara todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es más, hubo una dedicatoria, decía el concilio, todo aquel que no considere como inspirado al Apocalipsis o a Santiago, anatema sea. Y con so pena de ser excomulgado del seno de la iglesia. O sea que fue un concilio mucho más radical. ¿Pero este concilio del 633 también aceptó los 39 del Antiguo Testamento? Sí, lo aceptó los 39 libros, más también los libros. Ah, también los apócrifos. Es por eso que la Iglesia Católica hasta el día de hoy los acepta. Así es. Está en sus Biblias, de hecho. Sí, como ellos no lo llaman libros apócrifos, no, lo llaman deuterocanónicos, porque ellos reconocen, le dan mucha autoridad el concilio que hicieron sobre el Antiguo Testamento los judíos de habla griega en Alejandría, que fue un siglo después del concilio de Yania en Palestina o en Israel, que aceptaron los 39 primeros libros. Correcto. Es decir, entonces, que el 633, y se nos acaba el tiempo, se debe considerar como la fecha oficial en que se canonizó los libros del Nuevo Testamento. ¿Así es? Técnicamente sí, aunque hubieron otros concilios posteriores, como el concilio de Trento
o el Concilio Vaticano I. Estos concilios fueron después de que ya estaba la iglesia dividida. Ajá. Ya había la familia protestante evangélica y seguía la familia católica. Apenas nos queda un minuto, me parece, Yatensi. ¿Qué crees que hemos aprendido en estos programas respecto al canon del Nuevo Testamento? Bueno, aprender algo real, que el canon, que los libros inspirados no aparecieron de la noche a la mañana, no bajó un angelito diciendo, cristianos, estos son los libros que deben creer, no, que la formación del canon fue un proceso histórico, que ahí estuvo el mover del Espíritu Santo. Eso quería ratificar. ¿Estuvo Dios en todo esto? Claro, para mí sí. Ajá. Dios estuvo en esos concilios con su majestad el Espíritu Santo, iluminando a los padres, a los santos obispos de los concilios, diciendo qué libros deben ser considerados y qué libros no. Qué interesante. En todo ese mover histórico estuvo Dios presente ahí, dando su huella imborrable, la huella divina, a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando al final de su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Creo que hemos contestado, Yatensi, al televidente que nos preguntó respecto a qué mismo es esto del canon del Nuevo Testamento. Palabras finales para cerrar. Bueno, van a venir programas más interesantes y muy pronto va a venir inclusive un estudio sobre los libros apócrifos, Apocalipsis, porque son preguntas que la gente está haciendo a nuestros correos electrónicos. Bueno, ya lo saben entonces, nos despedimos y esperamos que siga fiel a este programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan con el pastor Yatensi Bonilla.